Ya estamos en la teleconsulta. Recuerde, los teléfonos aparecerán en pantalla. Por si tiene alguna duda y quiere despejarla, la puede hacer aquí en vivo y directo. Está con nosotros ya el doctor Andrés Ayala. Él es cirujano y urólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Qué gustazo tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Muy buen día, Egna. Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Bueno, hoy hablamos de un tema muy interesante que podría preocupar a los padres y es la criptorquidia o testículo no descendido. Pero el término criptorquidia me suena como a una planta o a la orquídea, doctor. ¿Qué relación tiene esto? ¿Qué significa realmente? Etimológicamente, criptorquidia es una palabra de raíces griegas. Cripto significa oculto o escondido y orquídea significa testículo. En realidad, el prefijo es orquis. Orquis es la similitud del testículo a los bulbos de las orquídeas. O sea que sí tiene una... pero pues entonces etimológicamente significaría un testículo escondido o un testículo oculto. Muy bien, ahora... Eso significa criptorquidia. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo afecta esto a los niños y a qué edad comienza, digamos, este problema? Esto debería, en teoría, de diagnosticarse al nacer. Prenatalmente es un poco más difícil. No imposible, pero más difícil. El testículo normalmente en el varón, cuando está en el vientre de la madre, él no se localiza en la bolsa escrotal, donde normalmente ya están al nacer, sino que el testículo comienza a formarse en el abdomen y entonces sufre dos fases de descenso, desde el abdomen hasta la bolsa escrotal. Entonces hay una fase de descenso abdominal y otra fase de descenso canalicular, que es cuando él pasa por el canal inguinal para finalmente ubicarse en la bolsa escrotal, que es el escroto, que es la bolsa que tenemos debajo del pene, en donde habitualmente están localizados ambos testículos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que provoca que no baje normalmente a la bolsa el testículo? La causa es multifactorial. Hay muchas teorías, dentro de ellas es la edad gestacional. Los niños prematuros y con bajo peso al nacer tienen menos probabilidad, o tienen más probabilidad de sufrir criptorquidia. O sea, la criptorquidia afecta aproximadamente al 1 al 3% de los pacientes recién nacidos a término. En cambio, en los prematuros puede llegar hasta el 33%. En los prematuros y en los bajo peso al nacer. O sea, ¿por qué? Porque ellos no terminaron la semana para que el testículo pudiese descender hacia su localización definitiva en el escroto. Entonces ellos van a estar más propensos. Pero dentro de las otras causas, pues principalmente está la herencia. O sea, puede haber un factor hereditario. Si alguien en la familia tuvo testículo no descendido, tiene el riesgo de que sus hijos o sus siguientes generaciones puedan tener un poco más de riesgo de sufrir testículo no descendido. Por lo tanto, es importante que desde que nazcan se haga una búsqueda exhaustiva, tanto por el profesional de la salud como por los familiares, de que los dos testículos estén en su bolsa. Y correcto, o sea, ¿por qué? Porque no se puede visualizar a través de los ultrasonidos que se hace la madre, ¿no? Sí, es más difícil, es más difícil, no imposible, pero más difícil. Otro de los factores puede ser el tener contacto con algunos pesticidas, el tabaquismo, sea activo o pasivo, y el consumo de alcohol durante el embarazo. Ok, claro. Ahora, ya el niño nace, ¿cuáles serían, digamos, cómo el padre sabe de que tiene un problema este niño? ¿Provoca algún síntoma en el bebé? La primera forma de saberlo es cuando no detectan la presencia del testículo en la bolsa, o sea, que lo ven el escroto vacío, que no contiene nada. Entonces ya el padre se debe de alarmar de ver que no hay algo en la bolsita. O sea, hay que revisar porque muchos son despistados y simplemente nace y hasta Lo primero es detectarlo a la vista, ¿verdad? Y luego pues buscar cómo palparlo. Ya paso al siguiente paso, que es con mi mano, busco ver si siento el testículo. Si no lo siento en la bolsa escrotal, entonces en este caso es cuando sospechamos un testículo no descendido. Repito, quien debería de hacer esto inicialmente es el médico. Claro. El médico que atiende el recién nacido. Sí. Ese es el primer momento y la primera oportunidad que tenemos para poder diagnosticar esto. Ya posteriormente son los padres o las personas que cuidan al bebé.
Sí, ¿el niño presenta algún malestar de bebé o no? ¿No tiene ningún dolor, alguna molestia? Sí, lo principal es esto, pues detectar de que no esté en su lugar. Físicamente, claro. Sí, pero también sí pueden tener algunas molestias, como tú dices, dolor a nivel inguinal, que es donde pudo haberse quedado, o dolor a nivel abdominal, porque se pudo haber quedado el testículo en el camino a nivel abdominal, como se ve ahorita en imagen, ¿verdad? En esa imagen observamos que el testículo izquierdo está a nivel del abdomen, entonces ahí podría dar dolor, como síntomas dolor abdominal, porque al no estar fijo este testículo en la bolsa escrotal, tiene el riesgo de sufrir algo que se conoce como torsión testicular. Exacto, se le iba a preguntar cuáles son las complicaciones. Y si el testículo está localizado, no llegó hasta la bolsa y se quedó localizado en la ingle o en el canal inguinal, entonces el dolor puede ser ahí, puede haber aumento del volumen, puede haber enrojecimiento, dolor a la palpación. Si el testículo sufre torsión testicular, que es uno de los riesgos que tiene el testículo no descendido, la torsión testicular, que puede dar dolor agudo e inflamación dependiendo de la localización donde haya quedado el testículo. Muchas personas, doctor, acuden a la famosa sobada para que baje. Creo que aún se mantiene en algunos lugares de nuestro país que se busca el sobador, ¿verdad? En algunos casos sí puede ayudar, pero en este caso, ¿se puede lograr a través de esas famosas sobadas que dan o no? Es imposible. Sí puede suceder que haya un descenso espontáneo, sobre todo en los niños que nacieron con prematurez o con bajo peso. Y se da un tiempo prudencial. Entre los 3 y los primeros 4 meses de vida puede suceder un descenso espontáneo. Posteriormente, después de los 4 meses de vida, es muy difícil que suceda esto espontáneamente. Y las sobadas, masajes u otra cosa que le hagan no va a ayudar absolutamente en nada. Y más bien lo que puede exponer al niño es algún trauma testicular, algún hematoma o alguna afectación en la salud, en la piel, por la fricción, que a veces utilizan algunos aceites, algunas plantas, y eso sumado a la fricción de los masajes, pues puede afectar también la piel delicada del bebé. Sí, si esto no se trata y se deja pasar, incluso solo se usan analgésicos, ¿qué le puede ocurrir al bebé o al niño? Pues? Sí. A partir de los 6 meses, el testículo al no estar en la bolsa escrotal, él está expuesto a temperaturas más altas. Y esto termina causando consecuencias y secuelas en el testículo. 2 de ellas son las más importantes y es las que nos llevan a tener un tratamiento hacia el testículo. Uno de ellos es el riesgo de esterilidad. Al aumentar la temperatura comienzan a afectarse las células que luego van a producir los espermatozoides. Entonces, en este caso, el testículo va atrofiándose, va disminuyendo su tamaño y esto afecta la fertilidad. O sea que es un niño que cuando sea adulto, si no se trata adecuadamente y en tiempo y forma, él va a tener riesgo de embarazar posteriormente. Aún sea solamente un testículo el afectado. Obviamente si tiene los 2 testículos afectados, la probabilidad va a ser mucho más alta. Y el otro riesgo que tienen los testículos de no bajar y de no estar en su lugar es tienen más riesgo de malignidad, de tener cáncer de testículo de adultos. Tienen 20 veces más riesgo de sufrir cáncer de testículo. Estos cambios en cuanto a la disminución y atrofia de las células testiculares que luego tienen consecuencias en la fertilidad, comienzan a suceder a partir de los 6 meses de edad. Por esta razón, el tratamiento del testículo no descendido a criptorquidia debe de ser a partir de los 6 meses de edad. Esa es la edad ideal para tratar los testículos no descendidos o criptorquidia, entre los 6 meses y los 18 meses de edad, para que no hayan consecuencias en la fertilidad. Esto no significa que si el niño tiene más de 18 meses, no va a ser tratado. Claro que se puede tratar, pero ya no está en el periodo óptimo. El periodo óptimo es entre 6 meses y 18 meses de edad. Y la forma de tratarlo es a través de una cirugía. Generalmente, depende de dónde esté localizado. Si está localizado en el abdomen, lo que debe de hacerse es una cirugía laparoscópica. Que es a través de pequeñas incisiones en el abdomen, se introduce una cámara y se puede bajar el testículo en 1 o en 2 etapas. Y cuando está localizado más abajo, a nivel de la ingle o el canal inguinal, generalmente se puede hacer un descenso en una sola etapa de manera convencional. No es necesario la laparoscopia. Es una cirugía ambulatoria
y ese mismo día se va a su casa y con eso está solucionado el problema, con una tasa de éxito hasta del 98 al 100%. Wow, y qué mejor hacerlo temprano, o sea, de pequeño en cuanto nomás se diagnostica para que esto tampoco sea traumático, ¿no?, a futuro. Sí, ese es el objetivo principal de estas pláticas, es que la población sepa de qué hacer y qué no hacer. Sí. Lo más importante es si a los 6 meses el niño no le notan, o sea, si desde el nacimiento lo notaron, a los 4 meses ya deben de ir al médico y debe de operarse entre los 6 meses y los 18 meses. Los masajes no ayudan en nada, más bien pueden empeorar la situación. Okay. Y entonces aquí evitamos los 3 principales riesgos del niño, como son esterilidad, el mayor riesgo de malignidad en el testículo, sí, el riesgo de torsión testicular y la parte estética también, porque esto también puede afectar psicológicamente al niño al ver que otros niños o otros familiares tienen sus 2 testículos y él solamente tiene 1. Ok, bueno, vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa comercial. No le cambien, por favor, ya regresamos.